Primero, bienvenidos a todos. No sé si es el primer Ateneo que se suman o si ya es el tercero de este ciclo de Ateneos que venimos haciendo desde el laboratorio. Nos sentimos muy orgullosos de poder llevar adelante esto, de poder hacerlo, de poder participar con ustedes, de tener este encuentro de difusión y de discusión de la cientificidad, podríamos decir, de lo que es la educación física. Así que muchas gracias por venir y muchas gracias por estar, por participar de esto. Les comento cómo vamos a hacer, antes de introducirlo a Martín, le comento cómo vamos a hacer la dinámica. La idea es que Martín va a exponer, va a hacer la exposición y las preguntas las vamos a hacer conglomeradas al final. Así que si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir escribiendo en el chat y después las hacemos todas juntas al final. O si quieren al final cuando abrimos el espacio para preguntas, pueden abrir micrófono y ir preguntando. ¿Sí? Como para que sea quizás un poco más ordenado. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, voy a presentar a Martín Farinola, acá presente con nosotros. Voy a leer los títulos, que son un par, así que voy a empezar. Es profe nacional de educación física, recibido en la casa, es del Dickens. Es licenciado en actividad física y deporte. Es magíster en metodología de la investigación científica y es recientemente doctor en epistemología e historia de la ciencia. Aparte de todos estos títulos y del doctorado que estrena hace poquito más de 2 semanas, es director del Laboratorio de Actividad Física y Deporte del Dickens, del que somos parte muchos de los profes que estamos acá, así que es la cabeza y es un poco el que dice hacia dónde vamos dentro del laboratorio, así que muy orgullosos de tenerte exponiendo. Y de lo que nos va a hablar hoy es un proyecto que se lleva a cabo dentro de lo que es el Dickens, ya nos va a explicar Martín mejor, y la charla de hoy se llama Batería para la evaluación de la condición física en adultos de población general. Y se llama, la batería que está desarrollando, que estamos desarrollando, se llama Batería Dickens. Así que Martín, muchas gracias por estar. Si querés podés presentar ya pantalla y comenzar cuando quieras. Bueno, gracias Maga, hola a todos. Vamos presentando. A ver. Ahí está. Bueno, ¿se llega a ver? Sí, perfecto. Bien, bueno, vamos a hablar primero a exponer una metodología para evaluar la condición física en población general, adulta. Ya el Ateneo anterior hemos hablado de la evaluación en niños y adolescentes. Así que bueno, nos queda ahora en adultos de población general, o sea, es decir, adultos, ahora vamos a hacer una definición, pero digamos adultos que no entrenan con fines deportivos. Vamos a hacer una introducción, acá tenemos a quienes nos referimos cuando hablamos de población general y adultos, se pone un límite más cronológico que biológico por cuestiones de practicidad, personas de 18 a 65 años, con el apto médico, o sea, aparentemente sanas, que no están especializadas en ninguna actividad física y que entrenan con fines no competitivos. Me atrevo a decir que este tipo de población es la que normalmente solemos ver en los parques y en los gimnasios, o mayormente solemos ver en los parques y en los gimnasios. Desde el punto de vista de nuestra profesión, si nos toca trabajar con población de este tipo, la finalidad del entrenamiento tiene que ver con favorecer la salud y la calidad de vida y no con algún rendimiento específico como sí deberíamos hacer en el caso de entrenar deportistas. Pero bueno, ahora vamos a especificar un poquito más cómo se entrena, cómo hacemos entrenamiento físico para la salud y la calidad de vida. Mejor, bueno, y cómo evaluaríamos. Esta va a ser una ponencia de evaluación. Lo que pasa es que la evaluación la entendemos como parte de un programa de desarrollo del acondicionamiento físico. Entonces, bueno, casi que son inseparables. Bueno, y desde el punto de vista de la condición física, ahora vamos a hacer una definición general. Es un estado caracterizado por la capacidad de realizar actividades diarias con vigor, sin excesiva fatiga. Y lo que es la condición física relacionada a la salud, se agrega una característica que es ese estado que se caracteriza por
manifestar un bajo riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la insuficiente actividad física. Es decir, las personas que tienen una condición física relacionada a la salud aceptable son personas que tienen un bajo riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles normalmente. Además de lo que pusimos más arriba, ¿no es cierto? Una persona acondicionada puede hacer su vida cotidiana sin grandes esfuerzos, le queda energía para disfrutar el tiempo libre y además tiene un bajo riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Esto es lo que deberíamos, entiendo yo, y bueno, a partir de la literatura que estamos manejando, lo que deberíamos desarrollar cuando trabajamos con alumnos adultos de población general. O sea, llevar a nuestros alumnos hacia este estado, ¿no? Un estado de resistencia, de fuerza, que le permita sobrellevar holgadamente sus actividades diarias y a su vez prevenir este tipo de enfermedades que siguen siendo de las más comunes y las mayores causantes de mortalidad. Bueno, ¿qué dimensiones son las que se relacionan con la salud? En el último consenso del Colegio Americano se estableció que son estas. En general se acepta, no solo el Colegio Americano, sino se suele aceptar internacionalmente que estos son los componentes de la condición física a trabajar y por lo tanto evaluar en adultos de población general. Después el cómo entrenar esto es otro tema, pero esto es lo que nuestros alumnos deberían alcanzar, niveles aceptables y saludables de estos componentes. Si los entreno todos juntos o de manera consecutiva, eso tendrá que ver con muchos factores que en cada caso se tendrán que revisar. Pero digamos que en este tipo de población tendríamos que llevar a nuestros alumnos a niveles aceptables de estos componentes, ¿sí? El clásico resistencia aeróbica o aptitud cardiorrespiratoria, la aptitud muscular, que tiene que ver con la fuerza resistencia y la fuerza máxima, la composición corporal, que tiene que ver con niveles saludables tanto de grasa corporal como de masa muscular, flexibilidad articular y el último que se agregó es el componente neuromotor relacionado con el equilibrio y la agilidad, dada su incidencia sobre la disminución en el riesgo de caídas, el control motor que puede favorecer las actividades cotidianas y la autonomía motriz que gana un alumno que esté coordinado, digamos, ¿no? Bueno, estos son los componentes a entrenar y por lo tanto los componentes a evaluar. Tengamos en cuenta que nosotros vamos a hablar de evaluar la condición física, pero no es lo único que hay que evaluar en nuestros alumnos. Esto es importante porque batería Dickens o las baterías de evaluación de la condición física en general no son las únicas herramientas a utilizar, pero sí son herramientas importantes a utilizar. La salud de nuestros alumnos tiene que ser monitoreada con la periodicidad que se crea conveniente o que las leyes establezcan. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la ley de gimnasios, si no cambió este último tiempo, indica que una vez por año nuestros alumnos tienen que presentar un examen de salud preparticipativo que se llama, que eso lo hace el médico. ¿Sí? No lo hacemos nosotros los profes. La alimentación de nuestros alumnos afecta los resultados del entrenamiento, por lo tanto eso también convendría evaluarlo, eso lo hace el nutricionista. La condición física, ahora vamos a ver para qué, pero es algo que tiene que evaluar el profe. Y luego otras cuestiones a evaluar, el nivel de actividad física habitual o de sedentarismo, que lo puede evaluar el propio profe, u otros. Y cualquier otra cuestión que se crea conveniente pueda favorecer el proceso de entrenamiento, habrá que evaluarlo. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de cómo evaluar la condición física. Muy bien, la evaluación siempre es un medio, no es un fin. Uno no evalúa por evaluar. La evaluación lleva tiempo, tiene un costo económico incluso por las cuestiones de material. Por lo tanto, si no se le va a sacar provecho a la evaluación, es mejor no hacerla. Pero, dado que la evaluación resuelve problemas importantes, sí es conveniente hacerla, pero es conveniente hacerla para utilizar sus resultados. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación? Bueno, esto es clásico, pero conviene revisarlo.
tenemos lo que es evaluación inicial y evaluación continua. Una evaluación inicial permite que conozcamos mejor a nuestros alumnos, saber cuál es el punto de partida, y eso nos permite hacer entrenamientos más seguros y eficaces, ¿no? Si tengo un alumno con una condición física muy baja, no es muy seguro hacer entrenamientos muy intensos, por ejemplo, o voluminosos, o muy densos, etc. Entonces, bueno, por cuestiones de seguridad y eficacia, conviene conocer ese nivel inicial de condición física de nuestros alumnos. También para que el propio alumno se vaya conociendo a sí mismo, sus fortalezas y limitaciones. Esto es una cuestión, este segundo ítem es más pedagógico para el propio alumno. Y además para que nuestros alumnos vayan aprendiendo cuáles son las capacidades físicas que se relacionan con la salud, cuáles son los beneficios de contar con buenos niveles de esas capacidades. Desde mi punto de vista y desde algunos autores clásicos también, el entrenamiento es una cuestión pedagógica. Entonces, entrenar es educar también. Y cuando entrenamos para la salud, también nuestros alumnos tienen que ir conociendo este tipo de cuestiones. Bueno, y el asunto es que la cosa no queda en la evaluación inicial, sino uno después tiene que hacer evaluaciones periódicas con una periodicidad que crea conveniente. En todo caso, después lo charlamos. ¿Y para qué? ¿Con qué fin vuelvo a evaluar? Bueno, vuelvo a evaluar para ver qué grado de eficacia o de efectividad han tenido el entrenamiento, ¿no es cierto? Yo puedo ver groseramente, visualmente y groseramente si mi alumno mejora, pero periódicamente tendré que ir teniendo información un poco más objetiva para ver esos porcentajes de mejora y tenerlos con un poquito más de precisión. Comprobar si el alumno se encuentra en condiciones de pasar a otro nivel, es decir, si ha conseguido un estándar mínimo para pasar de nivel. También es muy motivante que el alumno vaya viendo cuáles son sus progresos, cuantitativamente hablando, eso es sumamente motivante. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos algunas finalidades de la evaluación que son suficientes como para justificar que evaluemos en la medida de nuestras posibilidades, pero evaluemos la condición física en un programa de acondicionamiento físico en esta población. Bueno, vamos a ver una metodología que proponemos para hacer esto. Consiste en 6 pasos. En un primer paso tengo que decidir qué dimensiones o capacidades físicas son las que voy a evaluar. Esto lo vimos un poquito más arriba. Si se van a guiar por las recomendaciones mundiales de acondicionamiento físico, son las que vimos más arriba. Eso no quita que en algún alumno específico haya alguna capacidad que agregar. Depende los objetivos de nuestros alumnos. Pero si el objetivo es salud y calidad de vida, con esas 5 que vimos, suficiente. Una vez que identifiqué las dimensiones, tengo que elegir qué prueba, con qué test voy a evaluar esas capacidades. Normalmente acá uno elige pruebas precisas, pruebas prácticas y pruebas que tengan algún valor de referencia para comparar. El tercer paso es, una vez que elegí las capacidades y las pruebas, es administrar esas pruebas siguiendo los protocolos, siempre, siempre, siempre al pie de la letra. Es la única forma de después poder comparar los resultados con cualquier cosa que lo vaya a comparar, con mi propio alumno en un estadio anterior o con valores de referencia externos. La única forma de hacer una comparación útil y precisa es si respeto el protocolo. Bueno, luego hacer esa comparación de la que estamos hablando para juzgar el resultado, hacerle la devolución al alumno y plantear los objetivos. Esto normalmente creo que hay que hacerlo en conjunto con los alumnos. Eso cada profesor tendrá su filosofía, pero creo que definir los objetivos junto a los alumnos es también motivante para el alumno. Luego aplicar el entrenamiento. Con los objetivos ya definidos, entrenamos y después hacemos esos retesteos periódicos de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá tenemos un proceso de 6 pasos. Acá tenemos un ejemplo de cómo resolver esos 6 pasos. Supónganse dimensión de interés. Acá irían todas las de interés, ¿no es cierto? Yo pongo acá una como ejemplo, pero lo mismo vale para otras. Supónganse que la dimensión de interés es la aptitud cardiorrespiratoria, la prueba que elijo es la de ir y volver 20 metros, también llamada Kursnavet. Administro la prueba
respetando el protocolo, con los instrumentos, que acá no son muy sofisticados, en el espacio que requiere la prueba. Recojo el resultado y hago la comparación de la que estamos hablando. En este caso, acá tenemos una tabla normativa. Y si tengo una alumna de 27 años que hace esta prueba y alcanza 4,5 palieres, esto es un ejemplo cualquiera, hago la comparación por sexo y edad, y 4,5 se encuentra aquí abajo. Abajo a la derecha, ahí en el circulito naranja. Podemos concluir que este nivel de condición física aeróbica es un nivel bajo, de acuerdo a esta tabla. Acá después voy a hacer hincapié en que esta comparación es válida siempre y cuando comparemos con una tabla acorde a nuestros alumnos. Mínimamente sexo y edad, que es lo que estamos haciendo acá, pero también otras características que después veremos. Yo puedo establecer que 4,5 es bajo siempre y cuando utilice una tabla de referencia adecuada. Por eso es tan importante saber elegir con qué referencia comparar a nuestros alumnos, porque si no puedo llegar a conclusiones equivocadas. Recuerden que la evaluación es un medio, no es un fin, y es un medio para poder establecer una condición física inicial, si va a ser baja, alta, porque si es bajo, no voy a entrenar igual con ese alumno esta capacidad que si es alto. Y a veces, hacer esta categorización en bajo, medio o alto depende de qué tabla use de referencia, ¿sí? Entonces, bueno, después vamos a hablar un poquito de esto. Le hago la devolución a la alumna, definimos los objetivos. Normalmente las capacidades que encuentre en bajo nivel son las que más tiempo habrá que dedicarle en el entrenamiento. Y hago un retesteo periódico a los meses, en este caso. Y esta alumna alcanza 5,5 en este caso, que la lleva de un nivel bajo, la corre hacia un nivel medio. Bueno, esto me indica que el entrenamiento ha sido eficaz y que vamos bien, digamos, ¿no? Por este camino vamos bien. Bueno, y esto se hace hasta que mi alumno alcanza un nivel aceptable, saludable de cada una de las dimensiones de interés. Una vez que se alcanza ese nivel, ya luego con mantener es suficiente. Si mi alumno se enganchó con el entrenamiento, está motivado, motivada y quiere avanzar, avanzamos. Pero digamos que a los fines de cumplir el objetivo del entrenamiento en esta población, con alcanzar un nivel aceptable, saludable en todas las dimensiones de interés, se ha cumplido el objetivo, digamos. Ahora bien, para hacer esto necesito herramientas, no solo herramientas físicas, sino herramientas metodológicas. Entonces, ¿qué se necesita? Definir un conjunto de capacidades, contar con pruebas prácticas y precisas para evaluar esas capacidades, tener los protocolos, porque si no tengo los protocolos, menos los voy a poder cumplir, y tener valores de referencia de esas pruebas. Todo esto resuelto es lo que solemos encontrar en las llamadas baterías de pruebas. ¿Sí? Una batería de pruebas, lo que están conformadas por todos estos elementos, un conjunto de capacidades, un conjunto de pruebas para esas capacidades, sus protocolos detallados al pie de la letra y valores de referencia que tienen que estar indicados de dónde salieron. Acá vamos a hacer hincapié en esto, pues si uso valores que no corresponden, puedo llegar a conclusiones erradas. Muy bien. En nuestro caso, y a los fines de la charla esta que estamos teniendo, estas baterías tendrían que ser para adultos de población general. Entonces, las pruebas, las capacidades deben ser para esta población, las pruebas deben ser para esta población y los valores de referencia deben ser para esta población. Si eso se cumple, entonces ahí estamos ante una batería para evaluar adultos de población general. Vamos a ver qué baterías hay disponibles. Si queremos hacer esto, ya existen esas baterías, eso es una buena noticia, no tenemos que armarla nosotros, ya existen, con sus virtudes y sus defectos, pero digamos que hay herramientas. Acá elegí un puñado de herramientas que creo que son las más interesantes y las mejor, digamos, las más completas y las más interesantes.
tenemos la batería del Colegio Americano de Medicina del Deporte, la batería del Instituto Karolinska, que es la Alpha Fitness para adultos. También hay una Alpha Fitness para niños y adolescentes, de la que se habló en el Ateneo anterior, pero también tenemos una para adultos. La batería de la Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio y una batería que no es nueva, del INEF de Cataluña, pero que reúne todos estos requisitos que vimos con anterioridad de manera, con buena calidad. Digamos, ahora lo vamos a repasar. Seguramente habrá más, pero digamos que estas creo que son las más representativas y las de mejor calidad que podemos, las más completas y de mejor calidad que podemos encontrar. Cuando analizamos estas baterías y vemos qué capacidades son las que proponen medir, con qué pruebas, encontramos este cuadro. De aquí podemos sacar, bueno, ¿qué es este cuadro? Acá tenemos las capacidades físicas que vimos más arriba, que son las que, como son las capacidades básicas para desarrollar en esta población, son las que aparecen en estas baterías, lo cual está muy bien. ¿Sí? Resistencia aeróbica o aptitud cardiorrespiratoria, aptitud muscular, flexibilidad, equilibrio que tiene que ver con el componente neuromotor y composición corporal. Lo primero que salta a la vista, y aquí tenemos las baterías que vimos recién, ¿sí? Colegio Americano, Alpha Fitness, Canadá y Cataluña. Lo primero que salta a la vista es que todas estas baterías buscan evaluar las mismas capacidades, con una sola excepción, que es esta que está acá. El Colegio Americano no tiene pruebas de equilibrio o de aptitud motora, al menos esta batería para población general. Pero bueno, sacando esta excepción, todas las baterías lo que ofrecen herramientas para evaluar las mismas capacidades. En eso hay una regularidad. Donde no hay regularidad es en qué pruebas. Y acá sí tenemos, ¿ven? Las tildes nos muestran qué pruebas son las que propone cada batería. Por ejemplo, el componente aeróbico, la batería alfa europea y el INEF de Cataluña proponen la prueba de caminar 2 kilómetros. Caminar 2 kilómetros. Recuerden que esto es para población general. Las otras, la batería norteamericana o estadounidense y la batería canadiense, ofrecen no solo una prueba, sino un conjunto de pruebas para que, esto es bueno, más de una prueba. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es población general tenemos distintos tipos de alumnos. Tenemos alumnos que son un poco más entrenados y tenemos alumnos que tienen un nivel de condición física realmente bajo y que quizás no toleren una prueba de correr y tengan que hacer una de caminar. Pero los alumnos que sí toleren una prueba de correr, bueno, se le puede tranquilamente tomar una prueba de correr. Algunas baterías también ofrecen pruebas en cicloergómetro porque quizás nuestro alumno es ciclista, es recreativo o usa la bicicleta para ir al trabajo, entonces tranquilamente ahí podríamos usar una prueba en bicicleta. Y también la batería canadiense ofrece una prueba en cinta, ¿sí? En cinta rodante, que esa no está en las otras. Entonces acá sí tenemos variedad, ¿no? O sea, las capacidades son las mismas, pero las pruebas no son las mismas. Después, bueno, para fuerza también tenemos esta variedad. Algunas pruebas coinciden, otras no. Lo mismo con flexibilidad, lo mismo con equilibrio y lo mismo con composición corporal, que si bien el IMC están todas, después hay variedad para lo que es obesidad abdominal o incluso pliegues cutáneos. En algunas baterías están, en otras no están. Bioimpedancia está en la del Colegio Americano, pero no están las otras. Y así. Bueno, entonces tenemos una uniformidad en cuanto a qué capacidades son las que se proponen evaluar, pero no tenemos esa uniformidad en cuanto a las pruebas. Esto es lo que salta a la vista cuando uno analiza estas baterías. Acá está. Y a esto es a lo que le quiero prestar atención en estos pocos minutos que tenemos para desarrollar este tema. Recordemos que las baterías no solo tienen capacidades y protocolos de prueba, sino también tienen valores de referencia. Ahora,
Esos valores de referencia son los valores con los cuales voy a comparar a mis alumnos para saber si mi alumno está en buena condición o en baja condición. Con lo cual, si esos valores de referencia son muy exigentes, casi todos mis alumnos van a dar que tienen baja condición. Y viceversa, ¿no? Si son valores de referencia muy bajos, todos mis alumnos van a ser categorizados como de alta condición. Entonces es muy importante saber de dónde han sido tomados esos valores de referencia. Si accedo a una tabla que no me dice de dónde salió, bueno, mejor no usarla porque puedo llegar a conclusiones erradas. No es el caso de estas baterías, de ninguna de estas, porque estas, dijimos, son baterías que al menos a mi juicio son de buena calidad, con lo cual las baterías de buena calidad te dicen de dónde han sacado los valores de referencia y eso es lo que quiero ahora brevemente mencionar. Vamos a empezar por la batería del INEF de Cataluña, ahí a la columna de la derecha. Esta es una muy buena batería, tiene un solo, digamos, punto débil, que ahora lo vamos a señalar, pero fíjense, como es una batería diseñada para población general, los sujetos que usaron como referencia fueron sujetos de población general. O sea, no eran gente, como vimos más arriba, no era ni gente con alguna patología que lo vuelva sedentario, ni gente sumamente acondicionada porque practica un deporte de élite. Entonces, población general. Esa base es una base propia que hicieron para desarrollar su batería. Todos son barceloneses, españoles, quienes forman parte de esa base. Son sujetos de 18 hasta 83 años, es un poco amplio este rango etario. Acá no solo hay adultos, sino también hay adultos mayores. Y el único punto débil, pero que no es una como para tirar abajo esta batería, que es muy buena, es la casuística, ¿no? Los 238 sujetos que formaron parte de estos datos de referencia, que si bien son pocos, tiene la gran virtud de que fueron sujetos que se mantuvo una especie de proporción, o sea, en la muestra hubo sujetos de baja condición, media condición y alta condiciones. Entonces, bueno, eso me parece positivo, ¿no? Una representatividad, intento de representatividad por nivel de condición física. Nada, lo único criticable es la casuística, pero es tan difícil convocar voluntarios para que participen de este tipo de investigación que, bueno, si bien podría mejorarse, no es nada despreciable la cantidad de casos que han juntado. En el caso de la batería canadiense, lo que tiene Canadá es que suele periódicamente hacer sondeos nacionales de salud en los cuales contienen algunas pruebas de aptitud física. Entonces, de esos sondeos sacan valores de referencia, porque son sondeos de población general, y además hicieron investigaciones aisladas para completar. Entonces, en cuanto a los sondeos, la base es de 4.300 sujetos, un poquito más, de ambos sexos, en proporción demográfica, eso es muy bueno. Proporción demográfica quiere decir en cuanto a sexo y edad. Sujetos de 15 a 69 años, acá estamos hablando de jóvenes y adultos, ya casi que no entraría en esta muestra ni niños ni adultos mayores, pero hay adolescentes y adultos. Población general, nuevamente, y las muestras fueron tomadas desde el año 1988 hasta el 2007 de 5 regiones características de Canadá. Bueno, esta es la muestra de la batería canadiense. En la batería europea fueron tomados como población de referencia de 500 a 900 sujetos de ambos sexos, 500 a 900 dependiendo de la prueba, no todas las pruebas tuvieron la misma cantidad de sujetos, de 18 a 69, acá sí hablamos solo de adultos, nuevamente hablamos de población general, de Finlandia únicamente. O sea, la batería Alpha Fitness adultos, sus valores de referencia son de sujetos que nacieron y viven en Finlandia. Entonces, atención, si yo voy a usar la Alpha Fitness, que también es una batería muy buena, y voy a usar sus valores de referencia, voy a estar comparando a mis alumnos, la condición física de mis alumnos, con la de los sujetos de Finlandia. ¿Sí? Eso es lo que voy a estar haciendo. Si eso es válido o no es válido, bueno, ahora lo discutimos, pero en términos pragmáticos es lo que estaríamos haciendo.
Y la batería del Colegio Americano es una batería que ofrece muchas pruebas para cada capacidad y que sus valores de referencia fueron tomados como, bueno, acá lo vemos, algunos valores de referencia fueron tomados de lo que es la clínica Cooper, pacientes de la clínica Cooper. Normalmente son sujetos blancos universitarios. Esto lo aclaran ellos. Y incluso, bueno, usaron la base del Instituto Cooper, pero también usaron datos de referencia del canadiense para algunas pruebas y de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y la casuística va a depender de la prueba. Hay pruebas que tienen bueno, no muy pocos, pero algunos en relación a las otras pruebas, son pocos, ¿no? 262 en la prueba de abdominales, pero después tienen 68.000 casos como población de referencia, que es la base del Instituto Cooper, de ambos sexos, de 18 a 79 años. Bueno, entonces, si uso la batería del Colegio Americano, estaré comparando a mis alumnos acá de Buenos Aires o de Argentina con esta base, normalmente la base Cooper de blancos universitarios estadounidenses. Bien, y lo último, no lo mencioné antes, lo menciono ahora, es la presentación de esos datos de referencia. Normalmente están en quintiles, en 5 categorías. Pueden presentarse en percentiles o deciles, pero lo más comunes son los quintiles, que dividen en 5 categorías, de muy bajo a muy alto. Y excepto en la batería de Barcelona, que usó los puntos Z, que cumple la misma función que los quintiles, que es dividir la muestra en categorías por resultado, pero con otra estadística. No coincide con los quintiles, pero digamos que cumple la misma función. Bueno, esto es lo que tenemos. Si uno busca baterías internacionales para evaluar la condición física de alumnos, adultos de población general. Si ustedes trabajan con este tipo de población y quieren evaluar la condición física de sus alumnos, estas son las herramientas que creo hoy están disponibles y lo que estamos empezando a armar nosotros, también la batería Diken, pero bueno, eso ahora lo vamos a comentar. Pero digamos que esto es lo que hay, con sus virtudes y sus defectos para usar acá en Argentina. Bueno, ¿y en Argentina qué pasa? Bueno, en Argentina tenemos, fíjense, unos cuantos antecedentes, pero todos los antecedentes que hay de Argentina son en niños y adolescentes. Hasta mi conocimiento, no hay baterías armadas para adultos en Argentina. Si alguno de ustedes tiene conocimiento de alguna batería para adultos de población general argentina y la quiere comentar, bienvenida sea, y después lo charlamos. Pero nosotros buscamos y no encontramos. Lo que sí hay bastante es de niños y adolescentes. De eso hay bastante. Eso es muy bueno. En Argentina se estuvo trabajando en este tema históricamente a niveles, no les digo que mundialmente superlativos, pero sí aceptables. Empezando por este trabajo pionero del hijo de Romero Bress, de 1923, con sus pruebas, nuevamente, sus capacidades físicas seleccionadas, sus pruebas y sus datos de referencia. Después de ahí, lamentablemente, hubo un hueco importante. En Argentina se propusieron utilizar baterías y datos de referencia extranjeros hasta la década del 80, fines de los 70 y del 80, que se hizo el Plan Nacional de Evaluación, también en adolescentes, no en adultos, con muestras de todas las provincias. Y luego vinieron una serie de trabajos, también en niños y adolescentes, trabajos de Carlos Arcuri, trabajo de Claudio Barbieri, el trabajo del Hospital Ramos Mejía con D'Angelo, el doctor D'Angelo a la cabeza, ahí por el 2002. Y después más actuales, acá tenemos un trabajo, un plan provincial de evaluación en Mendoza, una batería, unos datos de referencia de la batería Alpha Fitness para niños y adolescentes, con datos de 5 ciudades argentinas. Y lo último que encontré en niños y adolescentes son unos valores normativos de la provincia de Neuquén, también usando Alpha Fitness. Pero bueno, de adultos no
no hemos encontrado antecedentes. Y ahí es donde, hace unos años, nos surgió la idea de empezar a trabajar una batería para adultos argentinos, con pruebas que sean conocidas por nosotros, con valores de referencia locales, pruebas que sean sencillas, pero que tengan sustento científico. Y como en casi todos los profesorados se toman pruebas periódicamente, o todos los años se le toman pruebas a los ingresantes, se genera una cantidad de datos interesantes, pero que no se suelen utilizar. Bueno, nosotros le hemos encontrado una utilidad, pero de todos modos, batería Dickens no se restringe a lo que son esas pruebas. Ahora vamos a ver, además de eso, qué es lo que se hizo. O para que eso tenga validez, qué es lo que se hizo. Bueno, entonces, batería Dickens, para que se den una idea, la estamos trabajando desde el 2013, 2014. Recién hicimos una primera publicación el año pasado, sí, en 2020. Así que bueno, son varios años que estuvimos trabajando con esto. Es una herramienta pensada principalmente, aunque no exclusivamente, para la evaluación de la condición física en el marco de las decisiones que un profesional del ejercicio debe tomar durante un proceso de acondicionamiento físico en adultos argentinos de población general. Es decir, es una herramienta para los profes que trabajan con el acondicionamiento físico en adultos que no son deportistas, ¿no? Que entrenan con fines de salud y calidad de vida. Esa es la idea, pero no es exclusivamente para eso. Un profe que le pueda encontrar otra utilidad, adelante y bienvenido. ¿Sí? Pero bueno, nuestra idea fue principalmente ofrecer una herramienta para resolver estas cuestiones, ¿no? Solemos ver que es bastante común, por suerte, en los últimos años, que se evalúe la salud, ¿no? Un alumno empieza a entrenar, hacen el chequeo médico, está apto, perfecto, pero ¿con qué nivel arranca con buena salud? Fantástico, pero ¿con qué nivel de condición física arranca? Porque nosotros vamos a trabajar con la condición física. Eso es lo que vamos a intentar llevar hacia niveles saludables. Entonces, bueno, y ahí es donde vimos, bueno, pero ¿cómo podemos evaluar esa condición física? Bueno, esta es la publicación que tienen para acceder gratuitamente. Después les paso en mayor detalle el link. Es la publicación que hicimos el año pasado con la propuesta de batería Dickens. Ahí van a encontrar los detalles y la justificación. Acá tenemos, si comparamos con las otras baterías, dónde nos posicionamos en cuanto a qué capacidades y qué pruebas. A ver. Perdón. Batería Dickens va a evaluar los componentes de la aptitud física relacionada a la salud y las pruebas que hemos elegido son para el componente cardiorrespiratorio. Elegimos dos pruebas, el NAVET, o ir y volver 20 metros, pero también estamos trabajando en la prueba de Rockport, que es una prueba de caminar una milla para aquellos alumnos de población general que no puedan realizar el NAVET. El NAVET empieza con un trote muy suave, y es un test que se realiza hasta la fatiga voluntaria, con lo cual prácticamente cualquier persona lo puede hacer. A lo sumo lo que puede pasar se va a agotar en el segundo palier y eso ya nos indica su nivel de condición física. Pero si tenemos dudas o si tenemos alumnos adultos de edad un poquito más avanzada, la idea es proponer una prueba que se haga caminando. Esto en la vez ya lo tenemos terminado, pero acá hay pruebas que van a formar parte de batería Dickens cuando esté finalizada, ¿sí? Batería Dickens está en construcción. Para fuerza elegimos Hand Grip, que es, no lo mencioné antes, pero fíjense, es, no sé si la única prueba que está en todas las baterías. La prensión manual es una prueba muy sencilla, muy segura, muy rápida y con una validez muy grande y que nos da cierta información relevante en población general sobre la fuerza muscular. Entonces decidimos incorporarla. Es cierto que no es muy, lamentablemente en nuestro medio, no es muy fácil de conseguir la herramienta, pero eso es cuestión de tiempo, se puede conseguir y una vez que la conseguimos, después es muy sencillo tomar este test. Lógicamente esto hay que complementarlo con otras pruebas. Nosotros elegimos la prueba de extensiones de brazos,
una prueba de abdominales que vamos a desarrollar. Las extensiones de brazos ya la tenemos terminada, nos faltan pulir los datos de referencia. Fíjense que una prueba de salto, nosotros elegimos salto horizontal. En las otras pruebas está salto vertical, pero elegimos salto horizontal porque es igualmente válida, pero es más sencilla. Igualmente válida y más sencilla. Más sencilla de administrar, ¿sí? Para el profe. Luego elegimos Sit and Reach para flexibilidad con regla móvil. Otras baterías utilizan regla fija. Nosotros usamos regla móvil porque es a lo que venimos acostumbrados a trabajar. Tiene, obviamente, su grado de validez aceptable. Esta la tenemos terminada, esta prueba. La prueba de equilibrio la estamos desarrollando. Y las pruebas de composición corporal también las estamos desarrollando. Índice de masa corporal y circunferencia de cintura, que es en lo que estamos trabajando ahora en este momento. Entonces, bueno, de estas pruebas algunas ya están terminadas, con sus protocolos, sus datos de referencia, y otras, bueno, las seguiremos desarrollando. Bien, y acá es donde me voy a detener un poquito. ¿Qué valores de referencia proponemos nosotros en batería Dickens? Como habrán visto, en general se usan a la población general como población de referencia. Pero que está bien, o sea, esa es una de las posibilidades válidas para ofrecer, construir valores de referencia. Claramente, población general no voy a tomar atletas de élite como referencia, bailarinas de ballet. En el otro extremo tampoco voy a tomar pacientes convalecientes. Y sacando esos extremos, ¿quiénes deben formar parte de la población de referencia a la hora de construir valores de condición física? Bien, lo que sucede es lo siguiente. La condición física está muy afectada por los niveles de actividad física habitual. Acá tenemos un clásico estudio de reposo en cama. Por ejemplo, si nuestro estilo de vida es de mucho reposo, estos son 21 días de reposo, ¿no? Vemos cómo la condición física, en este caso aeróbica, consumo máximo de oxígeno, baja, pero baja tremendamente. O sea, cuanto más reposo, más pérdida de condición física. Por el contrario, cuando entrenamos, la condición física sube. Entonces, ¿cuál de todas estas condiciones es la que nos sirve de referencia? ¿La de sujetos con mucho reposo, la de sujetos con mucho entrenamiento o algún valor intermedio? Entonces, esto es un poco lo que tenemos que pensar a la hora de elegir una población de referencia. ¿Con quién voy a comparar mis alumnos? O sea, ¿cómo puedo establecer que la condición física de mi alumno es alta o es baja? ¿Comparándola con quién? ¿Con gente que entrena mucho? ¿Con gente que descansa mucho? Veamos. Martín. Sí. Nos quedan 10 minutos. Sí, perfecto. Voy bien. Si nadie se durmió. No, pero considera las preguntas también. Ah, bueno, bueno. Bueno, una pista. Este es un estudio muy ejemplificador en este sentido. Comunidades aborígenes de estilo de vida activo tradicional, su vida habitual es con mucha actividad física porque necesitan cazar, recolectar, construir sus viviendas, sus refugios. Entonces, normalmente hacen mucha actividad física. A esta gente se le ha implantado tecnología supuestamente para mejorar su calidad de vida. Y seguramente algunas cosas de la calidad de vida han mejorado. Pero trajo una consecuencia que es la siguiente. Esta gente, a medida que se le ha incorporado tecnología a su vida cotidiana, la condición física ha bajado. Por ejemplo, acá tenemos varones, son las columnas de la izquierda, mujeres, las columnas de la derecha. Cada grupo de columnas es el año, en 20 años, que ha pasado con esta incorporación de tecnología y sedentarización del estilo de vida. Y lo que vemos es que la composición corporal ha sucedido lo siguiente. Las columnas más oscuras es el peso corporal, que casi no ha cambiado, pero fíjense cómo la masa magra ha bajado y la masa grasa ha subido. La masa grasa es la columna más clarita
y la masa magra es la columna del medio. Entonces, ¿cuál composición corporal es la normal para los seres humanos? ¿Aquella que podemos encontrar en un estilo de vida activo o aquella que podemos encontrar en un estilo de vida más de menor actividad física? O sea, ¿con qué compararían la condición física de esta gente? ¿Con los datos de la década del 90 o los datos de la década del 70? Porque si lo comparan con uno van a obtener un resultado, pero si lo comparan con otro van a obtener otro resultado. Lo mismo sucedió con el consumo máximo de oxígeno y la fuerza, es decir, tanto en varones como en mujeres, con el correr de las décadas y de la adquisición de un estilo de vida más sedentario, la condición física habitual, o la condición física estándar, normal, fue disminuyendo. No solo la composición corporal, sino también lo que sería la resistencia aeróbica y la fuerza. Entonces, la población de referencia tiene que ser sujetos de mucho sedentarismo, de poco sedentarismo. ¿Cuál tendría que ser? Fíjense lo que hizo la Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio. Dicen, bueno, nosotros tenemos datos actuales, dicen. El último sondeo de salud que hicimos ofrece valores de condición física más recientes, pero como sus resultados mostraron un marcado descenso en cuanto a los sondeos anteriores, la Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio optó por seguir usando los valores viejos, porque son valores que se recogieron cuando la actividad física habitual era un poquito mayor. Entonces la condición física también era un poquito mayor. La población general actual tiene niveles de insuficiente actividad física más altos y por lo tanto la condición física habitual de esta gente suele ser baja. Entonces, si yo uso eso como referencia, cualquier persona medianamente acondicionada le va a dar un valor alto. Entonces, bueno, la sociedad canadiense resolvió esto de esta manera. Así, bueno, usemos los datos viejos porque los de ahora tienden a la baja. Entonces, es como que en la población general hay un sesgo hacia abajo en la condición física. La población general actual presenta un sesgo hacia abajo, dado el bajo nivel de actividad física habitual que solemos encontrar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bien, acá nos señalan, Frank Booth es un fisiólogo que trabaja con lo que es los niveles de actividad física habitual del ser humano como especie, ¿no? En términos evolutivos. Entonces dice, bueno, la población general no puede ser tomada como grupo control porque ya presenta un factor que tiende a la enfermedad, que es el sedentarismo o la baja actividad física, o la baja actividad física. Entonces, la población general presenta un sesgo hacia abajo, que es de... Entonces, lo que ellos dicen, bueno, antes ¿qué pasaba? Y bueno, antes los sujetos del grupo control eran los estudiantes de educación física, o sea, sujetos que si bien no eran muy entrenados, tenían un nivel de actividad física más parecido al tradicional de la especie humana. Bueno, tomando esto, en batería Dickens, presentamos a los estudiantes de educación física como una muestra de valores de referencia de sujetos saludablemente activos, en donde los niveles de insuficiente actividad física están presentes, pero en muy baja proporción de estudiantes. Entonces no hay un sesgo hacia abajo. Y también creemos que no hay un sesgo hacia arriba, porque en los estudiantes de educación física hay muy pocos estudiantes que se dediquen al deporte, o al deporte competitivo y de alto nivel. Entonces son escasos los valores muy altos de actividad y condición física. Entonces, bueno, ¿cuál es la muestra con la que van a comparar a sus alumnos si usan batería Dickens? Bueno, nosotros tomamos una muestra de 440 sujetos de ambos sexos, tanto del primer año de la carrera como del último año, por eso les decía que los datos de referencia del batería Dickens no son los datos que recogemos en el ingreso. Son esos datos más los datos que fuimos recogiendo año a año específicamente para esta batería. De estos estudiantes escogimos a todos para que no haya un sesgo. Todos los estudiantes formaron parte de la muestra de referencia. Los estudiantes tenían que tener como requisito el apto médico. Otro dato importante es que las pruebas a estos chicos se las tomamos nosotros mismos. Los mismos profesores les tomamos las pruebas a todos estos estudiantes, tanto a los ingresantes como a los egresantes. La prueba de resistencia aeróbica fue tomada, es la única que se tomó en día aparte. Las otras pruebas
se administraron de manera aleatoria, en orden aleatorio, en día aparte. Bueno, para ir cerrando, batería Dickens, ¿qué tenemos y qué nos falta? Bueno, nos falta la mayor parte, pero ya tenemos algo como para presentar y para poder trabajar, sobre todo con alumnos de población general de hasta 30 años. ¿Sí? Tenemos los valores de referencia de varones y mujeres, de la prueba de ir y volver, de prensión manual, de salto, las extensiones de brazo las estamos terminando, y de flexión de tronco. En este momento estamos trabajando con circunferencia de cintura y Rockport, para luego, cuando terminemos eso, avanzar con lo demás y completar el resto de franjas etarias. Conclusiones. La población general entrena con fines de salud y calidad de vida. La evaluación no es un medio, sino que es un fin para volver el entrenamiento más seguro y eficaz. Hay baterías para usar, completas, como las que vimos, internacionales, con grandes virtudes, pero con algo que podríamos llamar un defecto para su uso en Argentina, que es que cuenta con valores de referencia extranjeros, ¿no? De Barcelona, de Finlandia, de Canadá o del Instituto Cooper. Esas son las muestras de referencia que usaríamos si elegimos estas baterías. Se vuelve necesario desarrollar una batería propia, creemos, y batería Dickens es un primer paso en esta dirección, que lógicamente iremos completando con el tiempo, también con sus virtudes y sus defectos, pero digamos que rompimos inercia y dimos un primer paso en esta dirección. Armamos un canal de YouTube donde van a encontrar los protocolos de las pruebas y donde van a encontrar este Ateneo subido dentro de unos pocos días. También tienen en la página del instituto los protocolos y los datos de referencia, ahí tienen cómo acceder. Van a secciones, laboratorio, batería Dickens, y se van a encontrar con una introducción y una serie de documentos y links a los videos y protocolos. Por último, agradecer al Dr. Leyer, el creador del Kursnavet, que apenas publicamos el trabajo, no sabemos cómo se enteró, debe tener un sistema de alertas, nos mandó un mail sin conocernos, felicitándonos y mandándonos material para leer. Así que bueno, gracias por estar ahí. Vamos a abrir a preguntas si queda tiempo. Excelente, Martín. Muchas gracias. Muy claro todo. Creo que hablo por la mayoría. Se nota, bueno, la precisión de tus palabras y la pasión también por el tema. Les quería aclarar acerca de lo que dijo Martín, de los links, ya se los pegué a todos en el chat, así que ahí pueden acceder a toda la información que comentó Martín durante la exposición. Tenemos una pregunta de Rodrigo, dice, ¿una persona con sobrepeso puede hacer el navet o es mejor que realice la milla? Bueno, sobrepeso definido técnicamente es un IMC de 25 a 29,9, es decir, no es obesidad. Si no es obesidad y es sobrepeso y la persona tiene el apto médico y tiene algún nivel de acondicionamiento físico, lo puede hacer sin problema. Si es una persona que hace 10 años no hace actividad física, yo diría que quizás no sea la mejor prueba para tomar. Pero también eso depende de la edad. Si es una persona joven con el apto médico y que no es obesa y tiene sobrepeso, lo puede hacer sin problemas. A lo sumo, al segundo palier se cansará y dejará. Pero si tenés dudas, elegís Rockport y lo podés hacer tranquilamente. Salvando eso, o sea, si la persona ya no es sobrepeso, sino es obesa, y la persona no tiene un apto médico sin restricciones, y la persona además es de edad avanzada, no adulto mayor, pero de edad avanzada, definitivamente no tomaría el navet y tomaría el Rockport. No sé si te respondí bien, Rodrigo. Sí, profe, perfecto. Muy bien, no sé si alguien más de los asistentes tiene alguna pregunta. Yo tengo dos, si no. Pero si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, hago la mía, después si a alguien se le ocurre algo para preguntar.
Martín, con estos valores de referencia que ya que fuimos evaluando, que fueron obteniendo, ¿encontraron diferencias con otras poblaciones? ¿Entre la de batería Dickens y otras poblaciones? Sí. Mira, no me tomé el trabajo de hacer eso, excepto para la prueba de flexibilidad, porque me había resultado extraño que varones y mujeres tengan el mismo nivel de flexibilidad, o sea, que no haya diferencias significativas, cuando sabemos que las mujeres suelen tener mayores niveles de flexibilidad que los varones. Entonces me pregunté si ese fue un dato nuestro raro o es algo que suele ocurrir. Y lo que encontré fue que en esta prueba, en la prueba que elegimos nosotros, que es la de Sit and Reach con regla móvil, sí es común que varones y mujeres tengan el mismo nivel de flexibilidad, los mismos resultados. Entonces ahí sí hice la comparación con una población norteamericana y encontré lo mismo. Pero es una característica de esta prueba. No sé, no diría que sea una característica de la flexibilidad, sino de esta prueba de flexibilidad. Para otras pruebas hice alguna comparación superficial, pero no profunda, y la verdad que no sabría decirte. Pero es una linda tarea para el hogar, para nosotros. Se me ocurre también, Martín, que con la prueba de flexibilidad, con este tipo de prueba en particular, al utilizar valores absolutos en centímetros, no lo estamos comparando o no lo estás normalizando con la altura, y en general también las mujeres tienden a tener menor altura que los varones. Entonces, quizás ese valor no signifique, sí signifique que la mujer tenga mayor flexibilidad, porque avanza lo mismo en la regla, sin embargo, el varón también, pero es más largo o tiene mayor alcance, digamos. Me gusta tu hipótesis. Habrá que contrastarla con algún trabajo, pero sí, claramente puede suceder, porque ahí lo que define un poco el resultado de la prueba es la altura del cajón. Y la altura del cajón que se utiliza en la prueba es la misma altura para varones y mujeres. Entonces, posiblemente afecte el resultado en población más alta en relación a población más baja, como suele ser la diferencia entre varones y mujeres. Así que esa hipótesis me gusta, pero Bien. bueno, no estoy en condiciones de corroborarla o rechazarla de manera muy contundente. Bien, perfecto. Tengo otra pregunta más por ejemplo, dijiste que se evalúa equilibrio dentro de lo que es neuromotor, pero no vi que mencionaras que se evaluara la coordinación. No, porque no está, o sea, no es que no se deba evaluar. Yo mostré las capacidades que están presentes en las baterías Sí, sí. que les mostré. En esas baterías no está la evaluación de la coordinación, pero yo supongo que es algo, esto es dinámico, tanto las baterías como las recomendaciones de actividad física son dinámicas. No es que cambian todos los años, pero cada tanto, cada 5 o 10 años esto se revisa y se va corrigiendo. Y no me parecería descabellado que eso se agregue en las próximas versiones de esas baterías. Y bueno, y también sería algo a revisar en batería Dickens a medida que vayamos completando y veamos cómo mejorarla. Si encontramos elementos suficientes como para agregar algo de eso, lo haremos. Bien. Pero el tema es que no se mencionó porque no está en esas baterías, no porque no sea importante. Perfecto, entendido. Última pregunta. Tengo más, pero desde tu experiencia, ¿qué es lo más difícil de la evaluación? O sea, nosotros profes, tenés un grupo de trabajo, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué le cuesta al profe de la evaluación? Es una buena pregunta. En mi experiencia la evaluación de la condición física no es algo que el profe haga frecuentemente. Y no es algo que haga la mayoría de los profes. Desde mí, no es que esto es un dato contundente, es algo que yo percibo de mi experiencia. Pero yo creo que la mayor barrera para eso es que el profe no cree que evaluar es algo accesible. Entonces, me parece que el profe tiene la creencia de que el costo no solo de económico, me refiero al costo de ponerse a averiguar cómo hacer, de aprender, ¿no? El costo de aprender a evaluar bien supera el beneficio que le puede traer para mejorar su trabajo. Y creo que
que es una creencia falsa, ¿no? Que no es muy difícil. No es muy difícil. Lo que sí, hay que hacerlo bien. Pero no es muy difícil hacerlo bien. Así que, bueno, este tipo de ateneos creo que va en esa dirección, ¿no? Tratar de insistir con esto para que se incorpore un poco más en los sistemas de entrenamiento. Escucho muchas críticas desde otras profesiones, ¿no? Que el trabajo nuestro es más subjetivo en cuanto a las decisiones que tomamos medio por arriba y no nos basamos en datos objetivos. Bueno, yo creo que hay algo de eso. Hay algo de cierto en eso. Entonces, bueno, nada, hay que romper esa falsa creencia de que esto es difícil de hacer, amigarse con estas herramientas y es bueno que en el profesorado se enseñe esto, un poco también para poner en contacto al profe con esto. Y el profe que se va a dedicar al entrenamiento, esto tendría que ser moneda corriente. Sobre todo porque es un poco también lo que hablábamos en el Ateneo anterior, ¿no? De que a veces quizás tenemos las herramientas para evaluar el alto rendimiento y sin embargo la mayoría de las personas que entrenan o de los profes a los grupos que tenemos acceso no son de alto rendimiento. La mayoría es de población general. Y si no sabemos cómo evaluar población general, ¿cuántas herramientas nos faltan por eso? Exacto. Y herramientas hay, como vimos. Sí, es cuestión de saber utilizarlas en el momento adecuado, ¿no? Que es un poco también lo que hablamos con Guille en el primer Ateneo, cuándo evaluar, cada cuánto, cuáles son los alumnos se recontraenganchan, los alumnos se recontraenganchan con esto. Hoy toca evaluación y no te digo, no es una buena práctica evaluar muy seguido, como tampoco es una buena práctica no evaluar nunca o cada 2 años. Hay que encontrar el momento justo y esto tiene que ver con la pericia del entrenador. Encontrar el momento justo cuando es conveniente y motivante evaluar. Porque si vos sabés que el resultado, si vos sabés que evaluando hoy no vas a tener ningún resultado, capaz que en población general no sería bueno que lo hagas. Esperar un poquito más. El deporte es otra cosa, otra lógica. Sí, bueno, totalmente. Pero y también agregando un poco a esto que decís, ¿no? Es como evaluar, pero el tener un resultado, el poder ponerlo en un quintil y decirle alto, medio, bajo, ¿cuánta devolución le significa al alumno? Porque le dijimos, haces 30 abdominales en 30 segundos, bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Si es una única evaluación la que tenés para con ese alumno, ¿cuán importante es decirle estás en un nivel alto, medio, bajo? Y que esos valores de referencia sean argentinos y sea de una población a la que deberíamos apuntar llegar en cuanto a niveles de condición física, me parece que es excelente. 100% de acuerdo. Muy bien. Profe, Sí. una consulta. Ahí cuando que tocaron el tema de, por ejemplo, cuando estás en un gimnasio, estás trabajando y bueno, te viene una persona de adulta, normal, y vos creo que dijiste que bueno, uno le evalúa. Yo me quedo con la palabra, o sea, justamente la pregunta iba porque yo tengo dos palabras, la de evaluar y diagnosticar. ¿No es mejor en un principio no evaluar, sino diagnosticar para después evaluarlo más adelante? ¿Cuál sería la diferencia entre evaluar y diagnosticar? Eh, para mí, por el hecho de que acá, por ejemplo, que estaba buscando evaluar es valorar conocimientos, actitud o rendimiento de una persona o de un servicio. Y diagnosticar es examinar una cosa. O sea, el valor, yo creo que evaluar va con algo más puntual y diagnosticar va con algo más general. Lo voy por ese lado. Igual, más que todo por esa duda. Yo, por ejemplo, cuando estábamos con las prácticas, el profe nos decía que siempre nos pide que hagamos un diagnóstico. Y yo lo relacionaba a eso justamente a cuando va una persona al entrenamiento o a un gimnasio, que primero realizo un diagnóstico de ella y después más adelante lo evalúo. No sé, igual, pero más que todo voy por ese lado. No sé si está bien o no. Sí, bueno, el diagnóstico es una evaluación. Es una evaluación diagnóstica, justamente.
Pero es una evaluación que, como es diagnóstica, tiene la finalidad de un primer acercamiento a la cosa que querés conocer. En este caso, alumnos. Vos querés conocer el nivel de condición física de tus alumnos, entre otras cosas. Claramente, si mi alumno es nuevo, es la primera vez que lo veo y no la conozco y no sé su experiencia, no haría un conjunto de test ese primer día. Haría una evaluación diagnóstica, si querés, más subjetiva o con otro tipo de herramientas que no impliquen esfuerzo físico. Y apenas considere que mi alumno está en condiciones de hacer testeos máximos, porque estos son todos testeos máximos, maximales, de campo, pero maximales, o sea, son hasta el agotamiento. Apenas yo considere que mi alumno está en condiciones de hacer testeos máximos, los tengo que hacer. Y con eso completo el diagnóstico, un valor objetivo, inicial, que me va a decir si esta condición, más allá de lo que el alumno perciba, si esta condición física que este alumno tiene, más allá de lo que el alumno perciba y lo que el profe perciba, si la condición física de este alumno es objetivamente baja o alta. Eso lo tengo que hacer apenas pueda, pero no el primer día. ¿Y ese primer día qué hago? No evalúo nada. No, se hacen evaluaciones de otro tipo, más con cuestionarios, con preguntas. Evaluaciones antropométricas tranquilamente se pueden hacer porque no requieren esfuerzo físico, y con eso vos ya te haces una idea grosera del nivel de acondicionamiento de ese alumno. Y apenas puedas, apenas lo consideres, se incorporan esos testeos físicos que vimos. En tu caso, si lo vas a hacer en un gimnasio, testeos que puedas hacer en un gimnasio. Algunos testeos de la batería Dickens se pueden hacer en gimnasios, otros no. Eso tendrás que ver. No sé si respondí. No, sí, perfecto. Gracias, profe. Hay una parte de la evaluación, que es un poco la teoría de la evaluación, que ordena todo esto, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve un diagnóstico? ¿Qué otros tipos de evaluaciones hay? ¿Cómo se juzgan los resultados? Y si es válido juzgar el resultado de esta manera y no lo es de la otra. O sea, todo eso tiene que ver con una teoría de la evaluación que es importante. Sí, exacto. Martín, agregando lo que vos decís, Dale. vas a estar evaluando en ambos casos. El tema es qué haces con ese resultado. Si diagnosticás y conoces el punto de partida, o es una evaluación intermedia donde vos ves cómo fue el entrenamiento o la evolución de esa persona, o si es una evaluación final de, ok, llegué hasta acá en función de todo lo que pasó antes. Pero siempre es evaluar. El diagnóstico es parte de la evaluación, como decía Martín al principio. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bien, si no hago los avisos parroquiales, tenemos el próximo Ateneo el martes 26 de octubre. Voy a compartir pantalla para que puedan ver el flyer del próximo Ateneo que tenemos, que es de Martín Polo, que también fue profe de la casa. Bueno, ahí se está compartiendo. Es el martes 26 de octubre a las 19 horas. La inscripción es por el mismo formulario con el que se inscribieron a así que son todos más que bienvenidos. Tienen todo el protocolo de batería Dickens y los valores normativos que ya están publicados dentro de los links que dejamos en el chat. Y creo que estamos como cerrando. No sé si alguien más tiene algo más para decir. Martín, de vuelta, agradecerte. Súper claro todo. Saben que dentro del laboratorio, bueno, estamos siempre abiertos a consultas que quieran hacer, acercarse, discutir. Esa es la idea, esa es una de las misiones del laboratorio, así que siempre son bienvenidos. Y bueno, nos queda un Ateneo más dentro de este ciclo de Ateneos de este año virtual obligado, así que esperamos verlos dentro de 2 semanas con el próximo Ateneo. Bueno, gente, gracias por venir. Ahí tienen los links para bajarse el material. Y bueno, cualquier cosa se comunican al correo del laboratorio, cualquier duda que tengan. Y bueno. Exactamente. Bueno, nos muchas vemos gracias la próxima. a todos. Sí, gracias por estar y nos vemos dentro de 2 martes. Chao, gracias Martín. Chao. Chao.